La otra parte va a ser lo que es población, plaquetas, y la última parte va a ser lo que es inmunofisiología. Entonces vamos a empezar con sangre. El organismo humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre, de lo cual es cerca de la mitad correspondiente. Lo que ustedes ya llevaron miércoles sabemos perfectamente bien, ¿no? Y probablemente ese valor que después vamos a hacer un estudio científico. ¿Cuál es la función de la sangre? Transporte de gases respiratorios, ¿no? O sea, ahí está el CO2, está el O2, está también el transporte de alimentos, de metabolismo de hormonas, por ahí circulan todas las hormonas para cumplir funciones específicas como tiroidea, etc. Hay defensa contra la infección, específicamente por ahí circulan los anticuerpos, ¿no? También hay citoquinas que circulan ahí. Participan en el mantenimiento de la temperatura corporal, ¿no? Directamente, sobre todo por su relación con el termostato fisiológico, el hipotalámico. Participan en el equilibrio ácido-base, por ahí están los buffers, los amortiguadores principales como el bicarbonato, ¿no? Las proteínas también son amortiguadoras. Y además tenemos un sistema integrado para medir sus pérdidas, que es lo que se conoce como la hemostasis. ¿Cómo está constituida la sangre? Está constituida por elementos formes que son en promedio 45%, plasma 75%, y nuestros arquetipos elementos pueden separarse con ayuda del laboratorio, lo que se llama la ultracentrifugación. Más o menos en un tubo de 2,5 milímetros de diámetro interno por 200 milímetros de altura, se hace la ultracentrifugación para separar los capas, ¿no? Para separar los capas. ¿Cuáles son los valores normales? Ahí los tienen. Los eritrocitos están en valores 5,5 millones microlitros, 4,8 en mujeres. Leucocitos, el conteo normal va de 4.000. Hay literaturas que varían en esto, ¿no? Como lo van a ver de sus estudios. Los neutrófilos de 3.000 a 6.000, 50%. El eosinófilo de 150 a 300, 1 al 4%. Basófilos 0 a 100, 0,1%. Linfocitos 1.500 a 4.000. Monocitos, ahí tienen la cantidad y plaquetas, ¿no? Siempre cuando en estas clases siempre resalto, siempre un dentro del pasado. Específicamente, una sola vez, combiné valores absolutos con porcentajes. En un examen que creo que fue en 2020, 2021 o 2022. Eso se combinó con otros, ¿no? Porque básicamente, pues, para decir un valor pues exagerado, ¿no? Es decir, los neutrófilos son los que tienen menor porcentaje, ¿no? Entonces, para que ya sepan ustedes, porque si lo van a manejar en clínica cuando interpreten sus programas. El plasma contiene innumerables sustancias en solución, entre las cuales las proteínas biológicas son un componente importante, ¿no? El plasma tiene proteínas para la coagulación, pero hay plasma sin proteínas para la coagulación. ¿Cómo se conoce a eso? Se conoce como suero. Ahora que se está viendo afuera, no saben que son muy exigentes con esas minerías. Y tiene una concentración mayor de serotonina, como vamos a ver en la clase siguiente. Serotonina y las plaquetas, ¿no? Que ayuda a la construcción del vaso sanguíneo. ¿Cuáles son los constituyentes del plasma? Básicamente electrolitos, proteínas, ¿no? Como la albúmina, la globulina, los aminoácidos, carbohidratos, como la glucosa, lípidos, como el colesterol, los ácidos grasos, minerales, enzimas, la propagación de alcalina, la amilasa, y hay metabolitos como la bilirrubina, la urea, la base única y la pectina, ¿no? Urea, como se debe decir, no urea. A ver, esto es importante, por ejemplo, eso sí ha venido en un examen, ahí dice volúmenes sanguíneos, ¿no?
Para el procedimiento de aféresis, señores, es necesario calcular la volemia, ¿no? Entonces, considerar que la sangre total está dividida en dos volúmenes: el volumen plasmático y el volumen eritrocitario, ¿no? Como no tenemos pizarra, imaginemos un ejemplo. La sangre total, acaban de ver ustedes que es 5, ¿no? Si yo, por ejemplo, les digo que el hematocrito de una persona es 45%, ¿cómo lo calcularían ustedes? 5 por 1, el hematocrito en decimal es 0,45 y sale el valor. Agregado, ¿cuánto sale? Lo que le acabo de decir. A ver, todos calculando. 5 por 1 menos 0,45, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? Uy. 2.75. A ver, yo lo calcularé, no creo que no hay que calcular. Entonces, 1 menos 0.45 sale 0.75 por 5 sale 2.75, que sería el volumen plasmático. Si yo quiero calcular el volumen que es el volumen eritrocitario, que es volumen de sangre total, lo mismo que he hecho, solamente lo hago por el hematocrito. Se agradece ese valor, 2.75. Si digo 5 por 0.45, me sale 2.25. Y si ustedes lo suman al valor de 2.75, ¿cuánto sale? 5. O sea, así calculan para el procedimiento de aféresis tus volúmenes sanguíneos, ¿no? Si ha venido esta en el examen 2024-2, la pregunta, ¿no? Combinada. Pero básicamente se le ponía pues el hematocrito y se le jugaba con el valor del volumen plasmático, diciéndole cuánto sería su volumen, pues se tenía que calcular el inverso, ¿Qué es la sedimentación eritrocitaria? Si bien es cierto, esta sedimentación eritrocitaria en el pasado era muy utilizada, poco a poco se está dejando de usar. Se está usando más actualmente la técnica que pretende ser activa, más que la sedimentación eritrocitaria. Sin embargo, lo traigo a colación porque es un examen que todavía se usa, sobre todo en hospitales que tienen menos recursos como los del ministerio. ¿Qué es lo que pasa acá? A la sangre se le deja reposar y se le agrega un anticoagulante en el tubo vertical. Entonces, lo mismo, el tubo tiene que ser de 2.5 milímetros de ancho interno, 200 milímetros de alto, se le hace una centrifugación, ¿no? Y los eritrocitos se van a sedimentar, ¿no? El sobrenadante va a ser el plasma y hay una capa espumosa que los separa ambos, que es los leucocitos y las plaquetas, ¿no? Entonces, así tú vas a tener, digamos, una separación. Pero la sedimentación es obviamente la velocidad a la que los eritrocitos van a sedimentar. Eso se llama volumen o velocidad de sedimentación globular. ¿Qué factores determinan las velocidades de sedimentación globular? Básicamente, primero vamos por lo de arriba, fibrinógeno y globulina sérica. Por ejemplo, una mujer gestante puede tener obviamente un aumento de los factores de coagulación, etc., porque obviamente al momento del parto la placenta necesita una buena coagulación. Entonces, la hiperfibrinogenemia, bien sea la gestante o patológica, va a determinar un aumento de la velocidad de sedimentación globular. Igual como las globulinas séricas que se determinan en estados infecciosos, ¿no? Porque recuerden ustedes que los anticuerpos son globulinas. Entonces, ahí hay utilidad. Ahora, si obviamente no sirve para un proceso diagnóstico, sirve para seguimiento de enfermedades, ¿no? Las características de los eritrocitos determinan mucho el valor, ¿no? Dependiendo si el valor de la concentración de hemoglobina corpuscular media, que ahora lo vamos a ver qué es. Si está normal o baja, tiene un valor normal diferente del que lo tiene alto, a la cual hay una tendencia a formación de columnas más rápido, ¿no? Igual va a ir una sedimentación un poco más lenta, a menor velocidad, en aquellos que tienen una variación excesiva de la configuración del glóbulo rojo, que es la poliquilocitosis
o del tamaño, que es la anisotópica, ¿no? Entonces, son otras variables también de la variación de la concentración de hemoglobina corporalmente, ¿no? Ahora vamos a ver la parte de proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas son moléculas grandes de 50 a 300.000 Dalton, y casi todas las proteínas plasmáticas son glucoproteínas que contienen oligosacáridos, excepto la albúmina, ¿no? Excepto la albúmina. Recordar que la cadena de oligosacáridos son responsables de ciertas propiedades de las proteínas plasmáticas, ¿no? Como solubilidad, viscosidad, carga y fermentación. También entra esta pregunta en un examen, ¿no? Las 4 propiedades que da los oligosacáridos, ¿no? O sea, que cualquier en ese sentido, ¿no? Entonces también entra un examen. Siempre cuando esta clase se han tomado, recuerdo las preguntas y se las menciono a ustedes, ¿no? Ciertas propiedades se pueden deber a su tamaño y peso molecular. Obviamente, pues lo que ha llevado ya a nefrología o nefrofisiología, las proteínas plasmáticas son grandes, o sea, no son proteínas que van a comportarse como un osmol efectivo, ¿no? O eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? O sea, que no atraviesan membranas impermeables. Entonces, este va a ejercer una presión oncótica de 25 mililitros de mercurio en el vaso sanguíneo. Entonces, este tamaño y peso molecular determina que no pueda librarse del espacio vascular. Por ende, ejerce su presión oncótica y dependiendo de la cantidad de volumen, de la viscosidad, puede ejercer, digamos, un efecto de enlentecimiento de esto, ¿no? Otras propiedades pueden atribuirse a la presencia de residuos polares. ¿Qué residuos polares específicamente tienen las proteínas plasmáticas? Carboxilo y amino, o sea, CO y H2, ¿no? Entonces, estos residuos polares lo que van a conferir es las moléculas, las proteínas sean solubles en agua y tengan desplazamiento electroforético. Esta propiedad antipática los hace buenos amortiguadores, ¿no? Para el estado ácido bajo, ¿no? Entonces, ahí hay la importancia de los residuos polares, ¿no? Específicamente, obviamente, son buenos amortiguadores después de bicarbonato, sobre todo en ciertos estados, ¿no? Entonces, las funciones importantes retener la presión líquida de sangre dentro de los capilares, ¿no? Específicamente, cuando hay el intercambio capilar, yo cuando le señalé a mis alumnos en el seminario, el intercambio capilar es de este tipo, ¿no? Filtración, la difusión, que tiene que ver también con la concentración de sangre, y la fibrocitosis. Específicamente, que estamos hablando del medio, no de la difusión. Entonces, esta difusión es la que hace que a nivel capilar no pueda, ¿cómo se llama?, salir el líquido vascular, el plasmático por la proteína, ¿no? Por la presión oncótica, ¿no? El estado de hipoalbuminemia determina, por ejemplo, los edemas, ¿no? Y amortiguar los líquidos corporales, por lo que ya mencioné, ¿no? Ahora, hay otras funciones de las proteínas que están justo detalladas en este cuadro, ¿no? Pueden ser nutrimentos, enzimas, hormonas, anticuerpos, factores de población fibrolíticos, portadoras y telantes, ¿no? Nutrimentos como las lipoproteínas, amilasa, factores alcalinos, enzimas, hormonas del hipófisis anterior, alfa-globulinas, factores de población, ellos tienen fibrinógeno, dopamina, fibrinoglicina, portadoras como la albúmina, las celulominas, transferrinas, y quelantes como la geltosina y la proteína G. La síntesis de las proteínas plasmáticas, las gamma-globulinas se producen en las células plasmáticas, ¿no? Casi todas las proteínas se producen en el hígado, ¿no? Y se necesita, por ejemplo, digamos, los 10 aminoácidos esenciales para digamos, generar la síntesis proteica, ¿no? Podemos hacer una definición del problema de origen animal y vegetal. La de origen vegetal, por ejemplo, dan o se sintetiza más gamma-globulina, ¿no? Y siempre menciono esta anécdota, porque me especialé en la meteorología. Siempre nosotros, cuando en cirrosis hepática, por ejemplo, nosotros decíamos
básica, consumir proteínas de origen vegetal, ¿no? Y el cerebro tiene una inversión de una globulina, más es globulina que albúmina. Entonces, eso, la origen vegetal perpetuaría y debería esa inversión, ¿no? La hematopoiesis es un poquito que se complican las cosas acá. Ya. En el feto, todas las células sanguíneas se originan en el mesénquima. Durante los 2 primeros meses de vida vital, la formación de sangre ocurre en el sangre útero, ¿no? A partir de entonces, el hígado se convierte en el principal sitio hematopoiesis hasta casi el séptimo mes del vaso hace su contribución especial. Después del nacimiento, los segmentos formes se forman en la médula ósea y la médula ósea hace una contribución directa a la producción de linfocitos, ¿no? Obviamente saben ustedes que tienen otro origen, ¿no? Los monocitos se forman en la médula ósea y cierta cantidad de vasos y tejidos linfóides. La hematopoiesis extramedular es cuando, digamos, hay una sobredemanda de elementos formes, ¿no? O sea, hay un exceso, una demanda aumentada. Esta ocurre fuera de la médula ósea, ¿no? Los lugares preferentes para ella son el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. Y sobre todo en neonatos, lactantes y niños pequeños, porque obviamente la médula ósea está ocupada por médula ósea roja y no permite la expansión del tejido para la hematopoiesis. Acá vemos lo que es células troncales. Las células troncales son, como su nombre lo dice, el tronco, ¿no? de que se origina una célula sanguínea, ¿no? Son de 3 tipos: célula troncal pluripotencial. La célula troncal pluripotencial, como dice, da origen a muchas células. La célula troncal mieloide, obviamente, que da origen a todos los elementos formes menos a los linfocitos, ¿no? Y la célula troncal linfoide, que da origen a los linfocitos. Las células troncales básicamente tienen 2 propiedades, ¿no? La autorrenovación y la diferenciación incompleta. La autorrenovación, que quiere decir el actuar, la mitosis, ¿no? La diferenciación mitótica, la gran mitosis que permite la renovación de estas. Y la diferenciación y compromiso con una línea en particular. Cuando específicamente pierde la autorrenovación, la célula deja de llamarse troncal y se convierte en célula madre, ¿no? Eso es lo que caracteriza a una y otra, ¿no? Entonces, las células madres, lo podemos decir, acá vamos a ver si apretamos un poco el cuadrito. Las células madres tenemos acá la célula troncal pluripotencial, la célula troncal mieloide. Esto de acá, obviamente, las células tienen una célula madre, pero hay un elemento que las hace madurar. Eso se llama factor estimulante de colonias, por eso ven a salir TCFV. Entonces, los factores estimulantes de colonias son aquellos que potencian la formación de un elemento de una línea específica, ¿no? Entonces, acá vemos las células, los factores estimulantes de colonia macrocítica, eritrocítica, monocítica, macrofágica, ¿no? Entonces, tenemos la megacariocítica, por ejemplo, ¿no? Tenemos la de eritrocitos, que es de 2 tipos, ¿no? La de blastos, de brotes eritrocitoides, y la de la colonia, factores estimulares de colonias de linfocitos. La de brotes eritrocitoides da origen a líneas más grandes, la CFV al menos, de brotes más pequeños, ¿no? Eso da origen a linfocitos, tenemos de los basófilos, de los eosinófilos, de los monocitos y los granulocitos que para el próximo. Y la mieloide que obviamente da a los linfocitos, ¿no? Entonces, ya acá es un cuadro un poquito más grande, donde básicamente lo que tienen que tener en cuenta. Acá 2 puntos fundamentales. Obviamente todo, pero lo más fundamental
y plaquetas. Acá tenemos la eritropoyetina. La eritropoyetina es la que da origen a toda la línea eritrocítica, toda la línea. La línea de las plaquetas, ahí en las plaquetas, sus factores estimulantes, las plaquetas en realidad pueden tener también como elementos promotores las interleuquinas, la interleuquina 3, la 6 y la 11, ¿no? Y su factor estimulante económico, que está en inglés, ¿no? Pero básicamente la trombopoyetina. La trombopoyetina, señores, que tiene el CMPL como el ligando natural de la plaqueta. Lo vamos a tocar también en la clase que sigue, ¿no? Entonces, el CMPL permite que al unirse la trombopoyetina se active una quinasa, que es la llanosquinasa, para promover la trombopoiesis, ¿no? La trombopoiesis. Entonces, la trombopoyetina tiene que ver con eso, específicamente cómo. Por ejemplo, si ustedes entran en un estado de deficiencia de plaquetas, ¿no? Obviamente la trombopoyetina no va a tener dónde ligarse porque no es MPL, que es el que permite la unión, ¿no? La unión. Entonces, va a haber mucha trombopoyetina circulante y va a estimular para producir más plaquetas, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo. Otro mecanismo que es independiente del SMPL, se habla del factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento de fibroblastos, que también estimularía la médula en estado de déficit. O sea, por cual aquí tenemos dos, ¿no? Ahora, básicamente, ya después tenemos todos los factores estimulantes de estas líneas, ¿no? Interleuquina 6, ha entrado, por ejemplo, a los exámenes, generalmente cuando era virtual, ¿no? Porque obviamente el virtual tuvo por mucho tiempo una grabación, ¿no? En 2020, 2021, 2022, hubo una grabación y seguramente las clases eran, pues, ¿cómo se llama? Repaso, ¿no? No eran una clase propiamente, porque obviamente pues yo entendía que ustedes iban a tener nada de trabajo, iban a bastante de trabajo para realizar un examen. Solamente se puntualizaban algunas cosas, pero sí, como estaba en este cuadrito, había para preguntar, ¿no? Entonces acá vemos las interleuquinas, por ejemplo. Básicamente las interleuquinas son estimulantes de exclusivos, ¿no? Esa fue una pregunta que yo le estaba. Las interleuquinas, si bien es cierto, estimulan todo, pero acá, como no está señalado, tenía que mencionar. Entonces las interleuquinas sí pueden estimular a tanto el grito B y T, ¿no? Entonces, a los basófilos, específicamente interleuquina 4 y interleuquina 3, los estimulan. Y acá, aparte de los estimulantes que los interleuquina 5 a los eosinófilos, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que quiere decir este cuadrito, ¿no? Básicamente, acá los dos, a dos actividades fundamentales, la eritropoyetina y la trombopoyetina. La eritropoiesis, la eritropoiesis. Obviamente, lo importante de este cuadro es la eritropoyetina, pues obviamente ya se da cuenta a quién está estimulando, ¿no? Ya está estimulando a la unidad formadora de colonias, a la célula propulsora primitiva y madura y al proeritoplasto. Específicamente las líneas germinales de los eritrocitos son como están acá: proeritoblasto o pronormoblasto, los eritroblastos o normoblastos y reticulocitos y los eritrocitos, ¿no? Reticulocitos y eritrocitos. Y eritroblasto o normoblasto temprano, intermedio y tardío, ¿no? O como acá lo llama este autor, basófilo, policromatófilo y ortocromático, ¿no? Entonces, digamos que comencemos con este señor que está acá. El proeritroblasto, que como pronormoblasto, como lo ven, tiene un núcleo grande, ¿no? Este núcleo grande está lleno de nucleolos y tiene una cromatina densa, ¿no? Una cromatina densa, ¿no? Entonces, digamos que el punto más importante que ha entrado en el examen es donde aparece la hemoglobina. La
hemoglobina acá en este señor. Ahí aparece. Ahí aparece. Acá, en el E3-Y4, porque aparece en el normoblasto intermedio. Ahí aparece. Y la mitosis adquiere su punto máximo en ese nivel. ¿Después decía su compañera que se despierte? Hay una máquina acá que estaba fotografía. ¿Qué sería si sería mi grupo? Bueno, entonces ahí aparece la hemoglobina y la mitosis adquiere su máxima expresión a ese nivel. En el intermedio. Pero los nucleolos ya desaparecen, estaban acá, ya desaparece, comienzan a desaparecer acá en el temprano. ¿No? Se puede decir que el núcleo, como ustedes se dan cuenta, el cabezón se va reduciendo y finalmente se destruye en el normoblasto tardío. La mitosis, ojo, ya cesó, acá cesa y acá ya no hay mitosis. Ya este normoblasto ortocromático o normoblasto tardío no sufre mitosis. No sufre mitosis. Pero acá desaparecen los ribosomas. Ya desaparecen, no hay síntesis de ribosomas nuevos. ¿No? Queda una pequeña cantidad que se va a ver en el reticulocito. Entonces viene toda la evolución de este señor y acá se estudia. Y este queda así, chiquitito. Casi la misma cantidad de hemoglobina, misma configuración que este señor, el eritrocito. Con la extinción de Romanos se puede ver, ¿no? Claramente. Pero lo que interesa acá es la extinción supravital. La extinción supravital va a ver que las mallas de ribosomas que todavía quedan van a adquirir la extinción supravital y la azul crecido, pues si no se recuerda su clase de histología. Lo va a hacer que esa pequeña cantidad de ribosomas aparezcan como una malla reticular. Por eso decía el nombre de reticulocitos. ¿Cuánto tiene que haber? Se dice que de 0,2 a 2% de la cantidad. Ahorita vamos a ver, porque así como hay la cantidad, así la baja tabla, también hay para ver cuando varía el macroclito. Muy bien, entonces, y en 48 horas, o sea, 2 días, esto se tiene que convertir en eritrocito. ¿Muy bien? Entonces, ojo al ojo con todo esto, que sí he entrado al examen, todo lo que acabo de decir. Entonces, he entrado al examen. Vamos al glóbulo rojo. Los eritrocitos, obviamente, son células circulares y cóncavas con forma de disco. Carecen de núcleo, mitocondrias o ribosomas, tienen un promedio de vida de 120 días. El contenido eritrocitario alcanza el máximo en el primer mes o el primer día de vida. Un conteo eritrocitario alto se denomina eritrocitosis. Si bien es cierto, ustedes van a encontrar en las literaturas que dice policitemia, el término sería incorrecto porque policitemia es todo el segmento. Entonces, la terminología correcta es eritrocitosis, ¿no? Por eso debería hablar de la eritrocitosis de altura, por ejemplo, y no la policitemia de altura, ¿no? Se observa en casos de hipoxia crónica, ¿no? Específicamente la persona que habita en altitudes más allá de los 500 metros sobre el mar. Yo puedo decir de buena fuente porque yo he trabajado en San Pasco con mi primer especialidad de medicina. Tenía muchos pacientes con hipoxia de altura. Entonces, después de Nueva York, no sé qué tienen, una extrasístole de esa explica ahí. Ayer no me esa extrasístole aparece y desaparece. Es una extrasístole, la muñeca de extrasístole. Entonces, esta hipoxia crónica determina viscosidad. O sea, mucho glóbulo rojo determina
que haya un envejecimiento, una éxtasis, una hipoxia, ¿no?, por el envejecimiento de la sangre, y aumenta una resistencia al flujo, lo que se llama la fuerza de cizallamiento. Eso es lo que determina cuando hay una eritrocitosis, un aumento de los glóbulos rojos. ¿Cuál es el tratamiento que se hace, por ejemplo? Sangrías, se dice para aquella persona que viaja por a veces el nivel de la enzima convertida a la realidad, pero no está demostrado que esto ocurra, ¿no? El contenido de la hemoglobina en eritrocitos es importante, o sea, la hemoglobina tiene que estar metida dentro del glóbulo rojo, no puede estar, digamos, afuera, ¿no? Va a impedir la degradación de la emisión de la hemoglobina. Ahorita vamos a comentar lo que ocurre cuando hay la destrucción de la hemoglobina, ¿no? Se previene el incremento intenso de la viscosidad del plasma. Obviamente ya tienes tienes una proteína que, como vimos, tiene una presión oncótica que no sale del intravascular. La hemoglobina es una proteína, ¿no?, porque está formado por el grupo de la globina, una proteína, y evita que la sangre ejerza una presión oncótica alta a través del capilar, o sea, aumenta la presión oncótica capilar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que la hemoglobina esté en el eritrocito. Es importante la conformación bicóncava del eritrocito y que le provee un índice de superficie y volumen alto, ¿no? Eso permite que, digamos, por todos los vasos sanguíneos pueda circular y ser degradado, destruido, ¿no? Y, como dice la edad positiva, es más flexible y se deforma con facilidad en su paso por la circulación. Los términos importantes, que ya los he mencionado ahorita: la poliquilocitosis, que es la variación en la configuración del glóbulo rojo, y la anisocitosis. La anisocitosis es variación de tamaño. El fenómeno de reloj ocurre dentro de un vaso con potencia de flujo importante, es un fenómeno reversible y consiste en el apilamiento, ¿no?, ¿cómo se llama? Como una pila de monedas, ¿no? Entonces va a haber una interacción de las proteínas del plasma con las proteínas del eritrocito, por un apilamiento. Este fenómeno de reloj ocurre cuando hay condiciones de hiperproteinemia, ¿no?, albúmina y globulina, por ejemplo, ¿no? Hay los estados de hipergamaglobulinemia y todo, ¿no? Ahora, comienza lo que ha entrado siempre en los exámenes: la cromicidad. Acá, ojo al piojo, los están tirando al costado de su compañero y todo, ¿no? El glóbulo rojo tiene una palidez central. El glóbulo rojo tiene un realce periférico y tiene una palidez central, ¿no? Entonces, ese es el color normal del glóbulo rojo. ¿Qué lo determina? La concentración de hemoglobina corpuscular media. Y yo estoy seguro que ustedes van a ver los claros errores palmarios durante su práctica clínica, durante su entrenamiento, de gente que va a decir: la cromicidad de hemoglobina corpuscular media, un error palmario. La cromicidad se mide por concentración de hemoglobina corpuscular media. Yo mismo lo he visto, ¿no? Lo he visto con colegas, que no saben que la concentración de hemoglobina corpuscular media se refiere a la hemoglobina. Concentración de hemoglobina corpuscular. Ahorita va, para tu compañera que está ávida de conocimiento, acabas de entender todo. Mira ahí vas a entender todo. Entonces, la concentración de hemoglobina corpuscular media es lo que determina la creatina. Tenemos tres términos: la que acaba de utilizar, por favor, que se tape la boca. Hasta acá viene la silla turca de los fenómenos.
tres términos. La monocromía, ya sabemos qué es. La hipocromía, que es una pérdida del realce del glóbulo rojo. Ojo, y que está vinculada con una emisión de la concentración de hemoglobina corporal media. Sin embargo, hay células, como por ejemplo que tienen menor tamaño que las células, que son pequeñas, sin embargo tienen una palidez. Uno lo mira de frotis, están pálidas, pero su concentración de hemoglobina corporal media es mala. Y la hipercromía, que no es otra cosa que un realce de la intensidad del glóbulo rojo, en donde no es posible distinguir la palidez central, ¿no? Entonces, pero eso depende mucho, por ejemplo, en la estereocitosis, tú puedes tener un efecto, ¿no? Generalmente va vinculado, ojo, con el aumento del tamaño del glóbulo rojo. Generalmente no va vinculado con que realmente tenga una concentración de hemoglobina media alta. En la estereocitosis sí, tenemos el glóbulo rojo grande y sí hay un aumento de la concentración de hemoglobina media. Pero en la anemia megaloblástica, el megaloblasto es grande, pero tiene una concentración de hemoglobina corporal media normal, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, son elementos diagnósticos para distinguir, por ejemplo, las anemias, ¿no? A ver, esto es importante para siquiera esto, ya olvídense, ya. 3 elementos fundamentales: volumen corporal medio, hemoglobina corporal media y concentración de hemoglobina corporal media. Pero antes de hablar de esto, te voy a hablar de un señor que se llama hematocrito. El hematocrito, señores, lo van a ver hasta en la sopa. El hematocrito, ¿qué cosa es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese señor? Ese individuo. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tú vas a tener en 100 mililitros de sangre que está sobrenadada. Entonces, eso, de nuevo, se separan las 3 capas: sobrenadante de plasma, lo que va al fondo de los eritrocitos y la capa esponjosa de los cocitos plaquetas. Entonces, ese porcentaje es lo que te mide el hematocrito. Hay estados, ojo, en que el hematocrito puede ser falsamente interpretado. El hematocrito puede ser falsamente interpretado cuando hay estados de hemodilución. O sea, por ejemplo, uno que tiene una sobrecarga de volumen, por ejemplo, la famosa anemia dilucional. Entonces, hay una hemodilución, que es el término, y un hematocrito falsamente diluido. Como hay una hemoconcentración, eso en el estado de hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, una persona que va a comer a la parada, que tiene color y todo eso, es una diarrea maldita, se deshidrata. Hay una hemoconcentración. Entonces quiere decir que hay menos volumen, pero no ha variado el glóbulo rojo. Pero sin embargo hay una hemoconcentración. Aparece el mayor hematocrito que debería tener. Dos fenómenos. Ahora, esto que les cuento es parte de historia, ¿no? Porque ahora los aparatos automatizados ya no calculan el valor hematocrito de esa manera. O sea, ya no lo centrifugan. Simplemente los laboratorios se basan en un valor acá, que tiene que ver con el volumen corporal medio y el conteo intestinal. De esa manera, analíticamente, tú puedes calcular el hematocrito por una máquina. Entonces, por eso es el término de valor hematocrito que después usarse y se llama solamente hematocrito, ¿no? Ahora habiéndonos puesto en el contexto, hablamos de estos tres individuos. ¿Qué es el volumen corporal medio, señores? El volumen corporal medio no es otra cosa que el volumen promedio del glóbulo rojo. Y cuando ustedes
ustedes estén en la práctica clínica y le digan, el paciente tiene una anemia microcítica, ¿no? Tiene que estar avispado. Le dice microcítica, ¿me está hablando de qué? ¿Me está hablando de concentración de hemoglobina? No. ¿Me está hablando de volumen corporal medio? No. ¿Me está hablando de volumen corporal medio? Entonces, el volumen corporal medio, ¿cómo se relaciona todos estos problemas? ¿No? Porque puede estar interesante, ¿no? Y a veces se mezcla la locura. Concentración de hemoglobina corporal media igual hemoglobina corporal media sobre volumen corporal medio. Pero eso es importante llegar a pesar. Va a ser importante. Ya. Ahora tiene que estar bajo el piojo de lo que digo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el volumen corporal medio tiene que ver, es igual al valor hematocrito sobre el conteo eritrocitario. Y este valor de volumen corporal medio es volumen después de femtolitros. Los valores son entre 85 más o menos 8 femtolitros. ¿Ya? La hemoglobina corporal media mide la masa promedio de la hemoglobina. Masa promedio. Y esta masa promedio se expresa en la división de la cantidad de hemoglobina de ese señor, de ese paciente, sobre el conteo eritrocitario. ¿Cuál es el valor? 30 más menos 3. Estamos hablando de concentración de hemoglobina corporal, picogramos. Estamos hablando de la masa promedio, ¿no? Y concentración media de hemoglobina corporal es un valor que ustedes sí pueden sacar en el examen. ¿Qué mide? Hemoglobina sobre hematocrito. Valores normales 33 más menos 2. Por ejemplo, delegada, tienes un paciente que te llega a tu consultorio ahí en San Isidro, ahí con su cocina, ¿no? Porque espera. Tiene 15 gramos por decilitro de hemoglobina y tiene un hematocrito de 45. ¿Cuánto es su valor de concentración de hemoglobina corporal media? Con lo que te he dicho. A ver, vea, se tiene que calcular en 15 entre qué? Entre 25, estamos haciendo un numerazo. Igualito que cálculo de volúmenes sanguíneos entre el decimal. ¿Cuánto sale allá? A ver, sácalo, a ver. 15 entre 0.45, 33,5. ¿Ya? Así después de venir en el examen, ¿no? Entonces, estos son volúmenes que se tienen que grabar de por vida, no para el examen. Porque estos volúmenes le van a servir para interpretar tu analítica y tu clínica. Este es un valor también importante que van a ver en tu hemograma. Lo que se llama amplitud de distribución eritrocitaria. La amplitud de distribución eritrocitaria, que es este valor, que lo he dado en inglés, se mide, o sea, está relacionado con la anisocitosis. ¿Ya? Específicamente, el valor se saca así, ¿no? Desviación estándar del tamaño del glóbulo rojo sobre el volumen corporal medio, ¿no? Y este valor tiene que circular entre 11 a 15%.
Ahora, ¿para qué me sirve la amplitud de distribución universitaria? Supuestamente te sirve para diferenciar entre lo que es talasemia y anemia hematopoética, por ejemplo, ¿no? Yo solamente un breve comentario, ¿no? Por ejemplo, yo saqué un diagnóstico de M de colon solamente por la reacción de la distribución universitaria de una paciente. Obviamente, si ustedes comienzan a buscar estos valores, se alteran en hepatopatías, se alteran en nefropatías, y se alteran en cáncer, sobre todo cáncer del colon. Entonces, por ejemplo, puede venir con qué constante corpuscular está relacionada la amplitud de distribución universitaria, el problema corpuscular medio, porque eso tiene que ver con este valor, ¿no? El índice de reticulocitos, ahí aquí el valor que yo les estaba mencionando, ¿no? Normalmente, ustedes van a manejar los valores de reticulocitos, pero siempre tiene que ver, o sea, no se van a enfrentar ustedes a un paciente que tiene un hemograma a veces normal, ¿no? Que no habla del producto perfecto, de 45, ¿no? Entonces, el índice de reticulocitos sirve para eso, ¿no? Por lo tanto, los reticulocitos con hematocrito ideal, en el rico paciente sobre el hematocrito ideal, ¿no? Pero eso de abajo solamente te calcula la corrección de reticulocitos con el hematocrito. Todo ese valor después lo tienes que dividir entre la vida promedio del hematocrito, días. Si es 45%, 1, 35, 1.5, 25, 2 y 15, 2.5 días. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos, delegado, que saca todo. Al pizarro, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 1 de hematocrito, y tiene 35% perdón, 1 de reticulocitos, 1%. Y tiene, para que sea fácil, y tiene 35% de hematocrito. Varón. ¿Cuánto sería su corrección eritrocitaria? Eritrocitos corregidos. Eritrocitos corregidos. ¿Perdón? ¿De 45? De ideal 45. Y ahí te puedo poner valor ideal 45%. Exacto. ¿Cuánto está? A ver, vamos a ver. 0,7. ¿Ya? Ya, entonces te he dicho 35. ¿Cuánto dije que era su vida promedio con 35? No, es con 15. Se alarga. 45 es 1, 35 1,5. Entre 1,5 0.5. Si lo calculas así, estamos hablando de una médula hiporregenerativa. No está regenerando bien. Si es mayor a 3, es una regenerativa. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señoritas? Que, por ejemplo, te puedes enfrentar, ¿no?, a un paciente con una anemia crónica y tú sospechas que hay una falla en la producción de médula, puede ser una infiltración medular, etc., ¿no? Con este índice reticulocitario lo puedes calcular. Pero ojo, ahí te podría falta poner la parte que acabo de mencionar. Por eso hay que realizar. Pero ya, no. Entonces, eso le puede venir en el examen. ¿Ya? Normalmente los reticulocitos, les aviso como experiencia, se elevan en las anemias hemolíticas, en las hemorragias y en las terapias de sustitución, de hierro, sí. Ahí se elevan los reticulocitos. El eritrocito tiene una actividad metabólica baja. Tiene una actividad metabólica baja y consume muy poco oxígeno. Sus requerimientos energéticos se cubren por la vía de la
la glucólisis. El 90% de la glucólisis se lleva a cabo de la vía de Erdem-Meyerhof. ¿Qué es la vía de Erdem-Meyerhof? Es esta vía. Esta vía, que lo más importante es que se saltea la sinasa del fosfoglicerato para formar el 2,3-fosfoglicerato. Ya lo vamos a ver en la reacción de la hemoglobina. El 2,3-fosfoglicerato, por ejemplo, en la acidosis no se puede formar. Sí se forma en hipoxia porque interfiere con el ciclo de Krebs. También puede formarse por estimulación de hormonas tiroideas, hormona de crecimiento en estrógenos. Ahí también, por ahí también se puede formar la sinasa de 2,3-fosfoglicerato, ¿no? Entonces, de nuevo, entonces, esto de acá, por ejemplo, en la era pandémica, entró con todos estos pasos. Acá, en la era pandémica, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que inicia? ¿Qué sigue después? Bla, 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 ¿no? Entonces, eso entró. Incluso creo que entró una parte para el 2024, pero por ahí que razones escabrosas cambió el examen. Ahora, ¿para qué sirve tener esta vía? Esta vía da origen al LAN-H, que ustedes le llaman, la hidrogenamina, al hidrocloro de hidrógeno, más hidrógeno. En buena cuenta, es una sustancia reductora o que evita la reducción de la hemoglobina. Es la tasa de la hemoglobina. También se forma por esta vía, ¿no? Y hay otra vía, ¿Qué pasaba si no existía esa que es la vía de la fructosa. O sea, el 90% y el 10% es el. Y este da la nitrogliadamina, el nitroglicofosfato y hidrogeniosa. ¿Qué esto se requiere para la reducción del glutato? Entonces se quiere para la reducción del glutato y protege a la oxidación de los grupos epidilo de la hemoglobina, ¿no? También se requiere para mantener la fragilidad del eritrocito. En el caso del eritrocitario, en el adulto los eritrocitos se producen en la médula ósea y las células precursoras son los pronitrolatos, como ya lo dije, ¿no? Y la producción está regulada por la eritropoyetina. ¿Y qué es la eritropoyetina? Es una proteína que se secreta sobre todo en el riñón, entre el 85% y hígado en el 15%. ¿No? En el riñón, ¿qué parte? La parte interna de la corteza y la parte interna de la médula, justo por fuera de la membrana basal de los túbulos. Ahora, ¿quién lo estimula? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son sus acciones? Prevención de las células madre comprometidas, inversión de las células madre hidropoéticas en proeritroblastos, síntesis de la hemoglobina al incrementar la producción de hemoglobina y potenciar la sintetasa de LAGA, que vamos a ver, y inversión de los eritrocitos a partir de la médula. ¿Quiénes favorecen la sección de ECO? Esa es la inversión de la hidropoética. La hipoxia, la alcalosis, ¿no? Las hormonas como hormona de crecimiento, prolactina, tiroideas, catecolaminas, corticosteroides, estrógenos y los productos del hipófisis, ¿no? Entonces, una pregunta, por ejemplo, fue el cruce entre 2,3-fosfoglicerato y eritropoyetina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2,3-fosfoglicerato, la acidosis bloquea la producción del 2,3-fosfoglicerato, ¿no? Y después se dan cuenta que todo lo demás casi lo mismo entre ambas. Entonces ahí por ahí vino hasta dos exámenes vino esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales del factor hipermotágeno, ¿no? Lo ácido fólico, vitamina B12 y hierro. La destrucción de los eritrocitos, alrededor del 1% de los eritrocitos se eliminan todos los días en la circulación por acción de los macrófagos en las paredes de los sinusoides, ¿sí? Al momento de hablar de hemoglobina vamos a hablar de la detección también, que se tiene que escuchar, ¿no? ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que mueve el oxígeno
transporte de oxígeno a partir de los pulmones y el CO2 a la circulación para su intercambio, ¿no? La hematosis, ¿no? También constituye o tiene una capacidad de amortiguamiento. ¿Cómo es la estructura? Ya. El tejido de la hemoglobina está constituido por 4 cadenas polipeptídicas: cadenas alfa, cadenas beta, y todas estas unidas por enlaces peptídicos, ¿no? Específicamente la hemoglobina es la unión de la hemoglobina, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Y tienen las uniones de las cadenas polipeptídicas que están unidas por puentes de sal, que le confieren una estabilidad. Tiene un grupo hemo que está unido en el oxígeno, ¿no? El oxígeno en las cadenas alfa está unido en las posiciones GIS-E7 y GIS-F8, específicamente en las cadenas 58 o 67, y en la beta, en la 63 o 97, este tipo de cadenas, ¿no? Las cadenas de estas alfa y beta, ¿no? Una hemoglobina puede transportar 4,4 miligramos de hierro y 1,34 mililitros de zinc, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, tiene obviamente sus residuos, nos dan cuenta, carboxilo y amino, ¿no? Importantes a ver lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, y acá tienen pues la molécula de linfofosforilato y todo, pero ahorita vamos a tocar ese punto. Pero hay variantes de hemoglobina, ¿no? Las variantes son la hemoglobina A, que es la más importante obviamente, constituye el 95% de la hemoglobina del adulto, formada por las cadenas alfa de 141 aminoácidos y 2 cadenas beta, que es la hemoglobina de 146. Está la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno y es más resistente a la naturalización orgánica y desaparece de los eritrocitos de los bastante normales a los 6 meses, ¿no? Sin embargo, sí que puede haber una mínima cantidad, del 2% en adultos, incluso, ¿no? Casi indetectable. La otra variante es la hemoglobina 2, son hemoglobina bajas, adultos normales, hemoglobina de Barr, hemoglobina baja, la de 1, hemoglobina 2 y por, ¿no? Para que se termine de la hemoglobina, ¿no? Ustedes lo ven a ver todo en biología. ¿Cómo es la síntesis de hemoglobina? Vamos a poner este cuadrito acá. Vamos a ponerlo así por partes para que lo vayan viendo. Básicamente, la hemoglobina se forma por la condensación de succinil por enzima A con glicina, ¿no? La acción requiere de fosfato de piridoxal. Lo cataliza la sintetasa de agua, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de cirrosis hepática, por ejemplo, ahí el ente fisiológico que entra es esto, ¿no? Pero eso es parte de esto, ¿no? Entonces, esto se forma el ácido gamma amino beta cetoadínico, ¿no? Y esto es descarboxilado por la sintetasa del agua inmediatamente para formar el ácido delta amino legomínico enal. Se dice que esta es la limitante, el paso limitante para la formación de la hemoglobina. A nivel citosólico, dos moléculas de ADA, vamos a hablar así, el ADA, se van a unir y se van a formar, vamos a subir un poco esto, el porforinógeno. La acción la cataliza la deshidratasa de la 4 moléculas de porforinógeno se van a unir para formar el uroporforinógeno 3, el cual sufre descarboxilación por la descarboxilasa de uroporforinógeno para convertir los grupos acetato en grupo etilo, ¿no? Esta se convierte por esta acción enzimática en el porforinógeno 3, el cual entra a la mitocondria, ¿no? Y sufre la acción de la gaseosa del porforinógeno, que descarboxila y oxida
los grupos propiónicos para convertirlo en glucosa vinilo, ¿no? Se convierte entonces en el coproporfirinógeno 3. Y por la oxidasa del coproporfirinógeno se convierte en protoporfirina 3, que es un elemento de muchas reacciones metabólicas y todo eso. Y el paso final, ¿no?, lo da la ferroquetalasa o la oxidasa de hierro, que permite la unión del fierro y la formación final del grupo o del hemo. Esos son los pasos para la síntesis de la hemoglobina. ¿Cuáles son las reacciones de la hemoglobina? Oxigenación, amortiguamiento de hidrogeniones, formación de carbaminohemoglobina, reacción con el 2,3-fosfoglicerато, formación de carboxihemoglobina, formación de metahemoglobina y la glucosilación de la hemoglobina. La oxigenación es la unión del oxígeno con la hemoglobina de generar el oxígeno. El oxígeno ocupa la sexta posición coordinada de la hemoglobina, donde está el estado del hemo, ¿no? Cuando se une la hemoglobina, ocurre un cambio conformacional, que en él se mueve, se desplaza, llevando consigo el residuo F7, perdón, F8, y lo cual lo que va a ocasionar es romper enlaces peptídicos. Entonces, al romper enlaces peptídicos, se libera un hidrogenión. Por eso es que la hemoglobina tiene una capacidad, cuando está oxigenada, tiene una capacidad de amortiguamiento muy diferente, antagónica, de cuando está desoxigenada, ¿no? Y cambia del estado tenso al relajado. Entonces, luego de esto, se forma la famosa, se tienen que unir 4 moléculas de oxígeno. Se forma la famosa cinética cooperativa de unión. Cada vez que se va uniendo la hemoglobina, se va aumentando más aún su afinidad, ¿no? Entonces, eso se llama la famosa cinética cooperativa de unión. El amortiguamiento de hidrogeniones ocurre cuando hablamos que la hemoglobina es un buen amortiguador. Entonces, la hemoglobina lo que va a hacer es unirse al residuo NH2 y forma NH3, ¿no? Y forma un enlace de sal con el carboxilo, lo cual impide que se una el oxígeno. Por eso tiene una buena capacidad de amortiguamiento de la hemoglobina, pero no permite la oxigenación, ¿no? La formación de carbaminohemoglobina es cuando se une el CO2. El CO2 igual se une a los residuos NH2 de la hemoglobina, se forma carbamato, por eso se llama carbaminohemoglobina, así hidrogenión, o sea, se forma un hidrogenión. Y ese hidrogenión está tamponado por los residuos de histidina y leucina de la hemoglobina, histidina, lisina y valina, son atravesados, ¿no? Entonces, bien sea como CO2 o como bicarbonato que es transportado a la hemoglobina, tiene una capacidad diferente porque no se puede unir el oxígeno. Y tiene una capacidad de cortar estos elementos, o sea, CO2 y hidrógeno, en la sangre, lo que se conoce como el fervor. La relación con el 2,3-difosfoglicerato es como ustedes vieron en el gráfico, cuando el 2,3-difosfoglicerato ingresa, se pone al centro de la molécula de la hemoglobina y es anclado por los residuos de valina, histidina y leucina intermedios y no permite que se une el oxígeno, está bien anclado, ¿no? Entonces no permite obviamente que se porte oxígeno en la hemoglobina y desplaza la curva de la hemoglobina a la derecha. Entre reacciones, ninguna de las después dado la oxigenación que permite la unión del oxígeno a la hemoglobina. La formación de carboxihemoglobina es conocida del CO2. El CO2
Entonces, el NADH es el antagonista, es el sistema de reductasa de la hemoglobina. Si falla el sistema de reductasa, se forma metahemoglobina. Se dice que cuando repasa del 10%, se puede tomar una conversión grisácea del fluido, ¿no? Y por último tenemos la glucosilación de la hemoglobina, que es simplemente la inserción de glucosa, ¿no?, a nivel de la hemoglobina, en un valor que no debería pasar del 5,7%, por ejemplo, para no tener una sospecha alta de meningitis, ¿no? Obviamente, pues, este valor es un precedente de 6 a 8 semanas antes del control, ¿no? O sea, son todas esas las reacciones de la hemoglobina. Para hablar de la degradación de la hemoglobina, unas palabras antes de la formación de esto que ven acá ustedes, ¿no?, del bilirrubina y todo eso, ¿no? Obviamente, pues, cuando hay una disminución del glóbulo rojo, ¿no?, se va a separar el grupo N del grupo de la hemoglobina, ¿no? Viene por la destrucción y se va a formar por la hemoxigenasa, se forma también monóxido de carbono, ¿no? Obviamente, pues, después va a venir una enzima que es la bilirrubina, reductasa, se va a formar bilirubina primero, por esta reacción. Por la hemoxigenasa, oxigenasa del hemo, se forma bilirubina. La bilirubina sufre acción de la bilirubina reductasa. Esta bilirubina reductasa va a actuar sobre el metilo, el grupo metilo, el pirrol 3 y 4, y lo va a convertir en metileno. Y eso va a hacer que se convierta en bilirrubina no conjugada. Tiene que ser portada por las proteínas, albúmina, llega al hepatocito, sufre transporte activo y es glucuronizada por la enzima UDP, glucuronidasa, ¿no? Y se convierte en bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada es excretado del cavidículo biliar por proteínas transportadoras específicas y llega al intestino, donde sufre la acción de la glucosidasa beta en las bacterias y se convierte en urobilino. Entonces, finalmente puede tener circulación enterohepática, ¿no? Va a circular por el hígado, la bilis y todo, ¿no? Obviamente ya, cuando es conjugada, puede ser eliminado por el movimiento biliar por la vesícula, o puede ser también eliminado por la orina, ¿no?, y cuando sale por la materia fecal sufre oxidación y se convierte en urobilina, que puede dar un color característico de ese cuando es oxidado. Eso, de manera sucinta, de lo que es lo que ustedes ven ahí, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que interesa? Lo que interesa, antes de tocar factores prolactógenos, lo que interesa es la destrucción de la hemoglobina. La hemoglobina, señores, tiene dos tipos de destrucción. Tiene la destrucción extravascular, que es esta, ¿no? Tema artículo endotelial, no vamos a ver. O la destrucción en los vasos, que es la hemólisis intravascular. La hemólisis intravascular es aquella que va a liberar la hemoglobina por destrucción. Entonces, se forma, digamos, la molécula ferriemo, hierro, galeno, ¿no? Y las proteínas, al igual que con la destrucción intravascular, va al túnel de ácidos. Entonces, para que no se degrade el hemo, ¿no?,
va a sufrir saturación la aptoglobina, que lo va a captar, aptoglobina. Cuando la aptoglobina excede su capacidad, ¿no? la hemoglobina no tiene dónde estar, sale y tiene que ser recepcionada por la hemopexina. La recepción. Cuando finalmente la hemopexina también sufre saturación, se forma meta-hemoglobina, porque ya no tiene receptores para transportar y sufre oxidación, meta-hemoglobina. Entonces, un indicador de detección de hemólisis intravascular sería la detección de la aptoglobina, de la hemopexina y la aparición de meta-hemoglobina. Cuando hablamos de detección hormónica o de hemoglobinemia intravascular. Ahora, puede ser que llegue la orina y es almacenada como mucilina en los tubos renales. Pero si finalmente es secretada por orina, eso se llama hemoglobina. Y varía de acuerdo a si la orina es alcalina o ácida. Si es alcalina, se oxigena y va a formar un color rosa de la orina. Recuerdo que tuve un paciente que tuvo una orina rosa, una hemoglobina y hemoglobina. Pero si es ácida, sufre oxidación y da un color café oscuro. Esas son las diferencias entre ambas, ¿no? Entonces, esto que acabo de mencionar vino en el 2024-1. Esta pregunta. Ya para acabar, yo creo que están cansados, muchos están dormidos sin vergüenza, como acá, la señorita que veo acá, así, que le sale la cresta por ahí, ¿no? Entonces, vamos a terminar con los pruebas tópicos, ¿no? Ya para que se vayan ahí, de todos los que están con el chat, con los celulares. El hierro, señores, lo van a ver en la sopa, porque las anemias tienen como diferenciales a los plasmatógenos, hierro de dosis de ácido fólico. El hierro es importante señalar que el hierro solo puede lograrse mediante el control de su absorción y no por la manipulación de su expresión. Esa fue la pregunta de examen. Eso sí está bien. Eso fue. Pero fue una pregunta que indicó varias alternativas. La absorción son algunas pinceladas. La absorción ocurre casi en su totalidad en el duodeno. En condiciones normales son el 5% de hierro que se ingiere, se absorbe, ¿no? El hierro lenta, que no contiene, se ingiere sobre todo sales insolubles, en la sustancia del techo, son generalidades. Básicamente lo que interesa acá es esto, ¿no? Obviamente sabemos que el hierro iónico, y ustedes tienen una lectura interesante, que está a tiempo, ¿no?, para sus seminarios. El hierro iónico básicamente es el que se ha estudiado también en su función, ¿no? Entonces, el hierro iónico, antes de que vayan viendo el cuadrito, tiene que sufrir la conversión de férrico a ferroso, ¿no? Entonces, la enzima que cataliza esto es la citocromo B-duodenal, ¿no? Citocromo B-duodenal, ¿no? Porque se tiene que convertir, pues, ¿no?, para que pueda ser absorbido. Y una vez que ocurre esa conversión, es la enzima, el transportador de metales bivalentes, de que se encarga de transportar, ¿no? Los inductores de respuesta, los IDE, cuando hay estados de deficiencia y que sufren la acción de los factores estimulantes del hipófise, los GIF, estimulan estos dos, tanto los citocromo B-duodenal como a los transportadores de metales bivalentes. Transportadores de metales bivalentes que no solo transporta hierro, ¿no? Ustedes han visto en su artículo, transporta el zinc, manganeso,
manganeso, cadmio, cobre, ¿no? Entonces, también tienen que ver con estos transportadores, ¿no? Una vez que ingresa, ambas rutas tienen la misma unión, ¿no? Se dice que la efestina tiene que unirse, y una vez que ocurre eso, hay dos rutas: o se almacena como ferritina o es transportada por la sangre como la ferritina, ¿no? Y para esto requiere de la ferroportina, ¿no? Y su ferrostato, que es la hexidina, ¿no? Entonces acá está el transportador y acá está el almacenador, ¿no? Ferritina acá, ¿no? El hierro, ¿no? De F3 a F2, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que estaba hablando. Ahora, entonces, la ferroportina es la puerta, la que permite que el hierro pueda ser exportado. Pero el que lo controla es este señor, la hexidina, que vendría a ser un ferrostato, porque se sintetiza preferentemente, pero no exclusivamente en el hígado, ¿no? Entonces la hexidina, respondiendo a estos tres, a los requerimientos de hierro, a estados inflamatorios, o a los stocks, ¿no? El stock que haya a nivel de hierro intracelular, va a expresarse, ¿no? Entonces, la hexidina, cuando está presente, neutraliza a la ferroportina, hace que el hierro no se libere, ¿no? Entonces, esto hace que la ferroportina sea internalizada, ubiquitinizada y degradada lisosómicamente. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, no hay un bloqueo de la exportación del hierro. Pero cuando está la hexidina, la ferroportina, la abre y exporta hierro donde se necesita. Entonces, es de entender, señores, por el simple razonamiento que cuando hay mucho hierro en el organismo, la hexidina va a actuar para bloquear. Y los estados inflamatorios, por eso hay una entidad cuando vean fisiopatología de las anemias, y se llama la anemia enfermedades crónicas, los estados inflamatorios tienen que ver con este mecanismo, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente. Obviamente, cuando estamos hablando de una anemia ferropénica, la hexidina no se va a expresar y va a haber una gran demanda de hierro que puede ser satisfecha. Acá está lo que hablamos del transportador de metales bivalentes, ¿no? Que se pensaba que era también un transportador del HCT1, pero que se ha visto que tiene que ver ahora con celatos, ¿no? Ahí vemos la transferrina, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ¿no? Las peroxidasas, que son lo que los anclan para que puedan ser transportados o almacenados, ¿no? La ceroflamina es una peroxidasa, ¿no? La festina, ¿no? Que tiene que ver con macrófagos o macrocitos, ¿no? Y lo que hemos hablado de la hexidina, que es internalizada, ubiquitinizada, degradada lisosómicamente, ¿no? El ciclo de hierro, algo fundamental, ¿no? Digamos que ya todo lo demás ha sido tocado, ¿no? Ahora, cuando ustedes tienen el seminario, ¿no? Que dice para ver, evaluar el hierro, ¿no? Básicamente, lo que se tienen que grabar, señores, son el hierro mismo, la ferritina, la transferrina y la conspiración transferrina. Son 4 elementos que tienen que grabar. ¿Por qué sobre los receptores sobre la transferrina? Y me acuerdo que cuando se la tercera anemia me tocaba es netamente experimental. No es algo que va a vincularse con la práctica clínica. La ferritina es el almacenamiento
almacenaje del hierro. El hierro céntrico obviamente lo que hay en la sangre. Y cuando, por ejemplo, hay deficiencia de hierro, vas a tener hierro céntrico bajo, ferritina baja. Transferrina alta, porque se secreta mayor cantidad por la deficiencia de hierro, de transferrina, pero su saturación de transferrina es baja, porque no hay mucha cantidad de hierro para transportar, ¿no? Entonces, pues sí, transferrina, lo que transferrina trabajó como hierro, pero debe jugar al centro por mayor desagregación del organismo, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, transferir entre ellos, los eritrocitos, sobre todo el transferir específico, guarda relación con el número de receptores. En teoría, el número de receptores se incrementa en estado de deficiencia. Dice, en eritropoiesis, el número de receptores alcanza su máximo en los neuroblastos intermedios. Todo ya aparece en el volumino, ahí alcanza el máximo de receptores. Entonces, señores, ya saben 4 elementos que tienen que tener para generar el hierro. El ácido fólico, ya para acabar, nos queda solamente el ácido fólico B12. El ácido fólico glutámico, ¿no? Benzol, que tiene un ácido glutámico, ¿no? Ustedes lo van a consumir como un conjugado poliglutámico, con hierro, ¿no? O si comen el hígado con un conjugado pentaglutamilo. Lo que interesa acá es que sean folatos monoglutámicos. Y tetraidrofolato, que es el elemento activo. Pero ahorita vamos a crear este concepto que puede estar, digamos, expuesto, lo tenemos por este cuadro. Entonces, este de acá arriba, este señor, es el ácido fólico comercialmente hablando, ¿no? El medicamento, el fármaco, la pastilla. Obviamente, no necesita transformación. Entonces, se dice que tiene que sufrir conversión a nivel de borde de cepillo. Se tiene que convertir en fosfatos monoglutámicos, ¿no? Y finalmente puede entrar con tetraidrofolato. El ácido fólico, como tal, también puede sufrir degradación por la enzima dihidrofolato reductasa, se convierte en dihidrofolato, y otra vez dihidrofolato reductasa para convertirse en activo. Y una vez que eso se puede convertir en 25 o 10 en tetraidrofolato, que ojo, no es la forma activa todavía. Entonces sufre acción por la metilente tetraidrofolato reductasa y se convierte en 5 metiltetraidrofolato, que es la forma activa. ¿Cómo se transporta el folato? Con un sistema saturable, independiente, sistema acoplado a protones y sistema pechonético, 2 tipos de transportadores, ¿no? El tipo de transportadores que tiene. Hay una reductora independiente cipilla también, ¿no? Una reductasa de folato independiente cipilla. La fuente de ácido fólico, bueno, eso es más que todo para que lo revisen. Todavía no hablamos de acción porque se implica nada más. Vitamina B12, también llamada cobalamina, la sintetiza las bacterias y ciertos hongos. En el colon se puede sintetizar, obviamente no se va a absorber, porque obviamente se absorbe en el hígado, ¿no? No puede haber una absorción retrógrada, ¿no? O sea, no puede haber una penetración retrógrada. El humano lo adquiere a través de la carne, la leche y el hígado, y la preparación comercial de la ciana cobalamina. Este cuadrito es bien gráfico. Básicamente, de acá, por ejemplo, van a tener prácticamente puede la interpretación de cualquier organismo megaloblasta, ¿no? La B12 es ingerida con los alimentos y se une a la tocorrina o portadora R, que es una enzima del esófago de la saliva, ¿no? La cual se une en el estómago y en las células parietales u oxínticas se secreta el factor intrínseco. Este factor intrínseco acompaña a estos y a nivel
del duodeno sufre la acción de las enzimas pancreáticas, específicamente la tripsina, y se extiende la D12 de la aptocorrina y se une al factor intrínseco. Acá sufre el transportador de cumilina, ingresa al enterocito, se une a la transcobalamina 2, circula en la sangre y sale a ser emitido como transcobalamina 1. Ahora, lo importante de acá son los pasos que van ustedes a tener, ¿no? Los pasos que van a tener para lo que es la asociación de la vitamina B12. Todo acá por cumilina es transporte activo. Se dice que sin embargo hay un transporte pasivo, que tiene importancia cuando hay gastrectomía, gastritis atrófica y el ácido, la vitamina B12, perdón, puede ser suplida por ese medio. Dice que su almacenaje va de 1000 a 3000 microunidades en el hígado, por eso que la diferencia se puede ver de 3 a 6 años. ¿No? Estos son los pasos de vitamina B12. Y el cuadro, bueno, es una fuente de vitamina B12. Y el cuadro final de la clase es este, ¿no? Lo que interesa acá es la identificación de áreas. Ahorita vamos a ir al cuadro de acá. Ácido fólico, los folatos, su fin es este acá, el ADN. Entonces, el ácido, o sea, el tetraidrofolato, hablando solo para no decir el nombre, es un tetraidrofolato, ¿no? Entrega grupos de un solo carbono, metilo, metileno, metilino, formino, ya, lo que ustedes, todos, ¿no? Lo fundamental es formar el ADN por el pasaje del grupo metilo de la uridina a la timidina, y en el camino se forma el ADN, ¿no? Y esto ocurre en un proceso de 2 pasos, ¿no? El tetraidrofolato entrega a través de la serina entrega un grupo metilo al tetraidrofolato que se convierte en metilente tetraidrofolato y este se convierte en glicina. El metilente tetraidrofolato entrega su grupo metileno a la uridina y este se convierte en timidina y ahí se forma el ADN. Una parte del metilente tetraidrofolato es atrapado en la trampa de folatos convertido en metil tetraidrofolato. La trampa de metilo se trampa de folato, ¿no? Entonces, en el paso de acá, que se convierte en tetraidrofolato y por la tasa de folato que hemos visto, se convierte nuevamente en tetraidrofolato. Hay medicamentos que bloquean este como el metrolexato, entonces se da ácido fólico, pero persiste con la piteromacrolea. Ese es el paso. ¿Y qué pasa con vitamina B12? Vitamina B12 tiene 2 elementos activos, la metilcobalamina y la desoxiadenoscobalamina. La metilcobalamina la ven acá. El B12 se requiere para liberar el ácido fólico de la trampa de metilos o la trampa de folatos. La B12 recibe el grupo metil de la trampa de metilos del tetraidrofolato y en el paso se convierte en metilcobalamina. Y este se convierte nuevamente en tetraidrofolato a ser nuevamente utilizado. La metilcobalamina entrega su grupo metil a la homocisteína. La homocisteína es convertida por acción de G comandada por la vitamina B12 en la metionina por la enzima metionina sintasa. Casi señores alumnos míos es sintasa, está reconocido, ¿no? No es sintetasa. Entonces, la metionina sintasa actúa y se convierte en metionina. Y en el paso subsiguiente se va a convertir en ese adenosina metionina, el SAM. El SAM es específicamente un elemento que favorece la mielinización de los nervios. La mielinización de los nervios. Entonces, pero si ampliamos más los estudios, dice que lo que fundamentalmente neutraliza la S-endocimetilina es el factor de ecosistemal. Es inhibítico, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esto va a pasar con este señor, la metilcobalamina. Y la desecha de metilcobalamina convierte
metilmalonilsuccinil coenzima A, ¿no? Que es un paso en la vía glicolítica importante. Entonces, eso pasa con la desoximetilcobalamina. Entonces, si analizamos ambas vías importantes, tanto la vitamina B12 en metilcobalamina y desoximetilcobalamina, tenemos dos marcadores importantes de déficit. Uno, el incremento de la homocisteína en sangre, y en el otro lado, la cinuria metilmalónica, ¿no? Metilmalónico encima no se forma y obviamente es eliminado en orina como aciduria metilmalónica, ¿no? Muy bien, señores, eso sería todo. Nos vemos en otro marco para la clase de